¿Qué tal, doctor Pineda, compañeros? Nosotros les vamos a hablar sobre lo que es la leucemia linfoblástica aguda. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición. Aquí pues vamos a tener que las leucemias son un grupo heterogéneo de enfermedades que se van a distinguir por infiltración de la médula ósea, sangre y otros tejidos, por lo que van a ser las células neoplásticas del sistema hematopoyético. Estas van a ser enfermedades neoplásticas que se deben a una mutación somática de las células progenitoras, según su tipo celular afectado, ya sea de la línea mieloide o de la linfoide. Y su evolución varía desde las que conducen rápidamente a la muerte hasta las que evolucionan con lentitud y se les conoce como agudas o crónicas respectivamente. Y pues aquí en este caso les hablamos de las leucemias linfoblásticas agudas, que van a ser células malignas que se originan de la médula ósea y que van a afectar principalmente a la estripe celular de tipo B y T. Pero en el caso de la epidemiología, esta va a ser la neoplásica más frecuente en la infancia, constituyendo el 76% de las leucemias en menores de 15 años, con una incidencia de 3.3 por cada 100.000 habitantes, y esta, bueno, aquí ya incluyen las formas agudas y crónicas. La incidencia en los adultos mayores es de 1 por cada 100.000 habitantes por año. Y bueno, en el caso de a nivel mundial, se diagnostican alrededor de 240.000 casos nuevos de leucemia aguda de la infancia cada año, de las cuales el 75% se registra en países en desarrollo. Bueno, esta va a ser más frecuente en varones que en mujeres, así como en personas de raza cáustica que en personas de raza negra. De hecho, en México se hizo un estudio en el año 2000 donde se informa 1.926 casos nuevos con una tasa de 2 por cada 100.000 habitantes, y de estos 53% fueron hombres con 2 picos de manifestación, el primero en edad escolar, el segundo por arriba de los 65 años de edad. Bueno, aquí en las entidades federativas con mayor morbilidad fueron la Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, y por cada 100.000 habitantes 3 de unos padecía esta enfermedad. Y bueno, aquí hay una mayor morbilidad en personas de más de 65 años de edad. La que sigue por. Bueno, pasamos a la clasificación. Aquí existen dos clasificaciones, pero las que más se utilizan. Bueno, aquí el de la morfología es la más antigua y es la realizada por un grupo de trabajo francés, americano, británico, que tiene una aceptación universal, pero que en la actualidad ya casi no se utiliza y se clasifica en 3, la L1, la L2 y la L3. Aquí pues se subdivide en tamaño del núcleo, patrón nuclear, nucleolo, citoplasma y frecuencia. En la L1 el tamaño del núcleo va a ser pequeño, va a tener un patrón nuclear regular con cromatina homogénea, el nucleolo va a ser pequeño, el citoplasma va a estar escaso y es la más frecuente de todas. En el caso de la L2, el tamaño del núcleo va a estar grande, el tamaño nuclear va a ser irregular con cromatina heterogénea, el nucleolo va a ser prominente, el citoplasma va a ser abundante y en la frecuencia pues, va a tener una frecuencia del 14%. Y por último tenemos la L3, que va a ser, bueno, el tamaño del núcleo va a estar grande, el patrón nuclear va a ser regular con cromatina homogénea, el núcleo va a estar prominente, el citoplasma abundante con basofilia, vacuolas grandes, y en frecuencia pues va a ser la menos frecuente. La que sigue, por. No, regresa. También, perdón, tenemos la clasificación inmunológica, que con la aparición de los anticuerpos nucleares y las mejoras que se han realizado en las técnicas de citometría de flujo y las reacciones de cadena polimerasa han permitido clasificar la leucemia linfocitaria aguda en distintos tipos según el desarrollo madurativo de sus linfoblastos. Esa clasificación es la más utilizada en la actualidad y tiene implicaciones en el pronóstico y para el tratamiento.
Bueno, en este modelo se diferencia de diferenciación linfocitaria basado en los estados de maduración y desarrollo por la presencia de antígenos en la superficie celular identificados por anticuerpos mononucleares y por la expresión de hemoglobinas en el citoplasma en la superficie. Pues aquí tenemos clasificación en las células B, podemos clasificarlas en pre-B tempranas, pre-B y pre-B transicional. Y en el caso de las de tipo T, podemos clasificarlas como timocito inmaduro, timocito intermedio y timocito tardío. La que sigue, por favor. Bueno, pasamos a los factores de riesgo. Aquí, pues, en el 5% de los factores se relaciona con síndromes genéticos como es el Down, con mayor riesgo de manifestar este tipo de leucemia. También están las inmunodeficiencias hereditarias adquiridas, como deficiencia de la hemoglobina A o de la gamma globulinemia y el síndrome de Wiskott-Adry, que es otra enfermedad con alto riesgo de padecer este tipo de leucemia. También tenemos el factor hereditario, que va a ser raro y solo juega un papel pequeño sobre el origen de este padecimiento. Bueno, aquí incluso hay un estudio en donde se observó el riesgo de padecer leucemia a temprana edad en gemelos, va a ser 4 veces más alto. Es decir, que si un gemelo padece leucemia, hay 20% de probabilidad de que el otro manifieste. Y en caso de que el gemelo lo padezca en el primer año de vida, el otro tendrá unos meses después. Bueno, también tenemos factores ambientales, como es la exposición a los rayos X en útero, o las radiaciones nucleares, como las ocurridas en Hiroshima y Nagasaki. La que sigue, por. También tenemos factores como las ocupacionales, como en las tareas agrícolas, de soldadura, en la industria maderera, así como el uso de pesticidas, plaguicidas, de cabello y solventes. También tenemos lo que es la quimioterapia, las radioterapias previas. También va a afectar lo que es algunos fármacos como la fenitoína. También está el tabaquismo antes y durante el embarazo como causa de la leucemia. De igual manera, lo que es el alcohol en el embarazo. También está lo que es la dieta rica en nitratos, los agentes infecciosos, sobre todo virales, como causas de esta enfermedad. Aquí, pues, por un ejemplo, tenemos el virus de Epstein-Barr, que se vincula con la leucemia linfocítica aguda de tipo L3, y, bueno, también se han demostrado temas relacionados con lo que es la VIH. La que sigue. Bueno, pasamos a lo que son los oncogenes. Bueno, aquí el descubrimiento de estos oncogenes y los factores de crecimiento celular han permitido el entendimiento de lo que es la hepatogenia y de este tipo de leucemia. Y pues aquí tenemos las dos más importantes. La primera es la translocación 9.22, que va a ser el cromosoma Filadelfia. Aquí que produce una proteína de fusión denominada SRABL, que es capaz de modificar los mecanismos de proliferación, supervivencia y autorrenovación de las células hematoprogenitoras, lo que representa grandes ventajas de proliferación de la corona leucémica. Por otro lado, tenemos, esa translocación va a representar la leucemia, se va a presentar en la leucemia granulocítica crónica, pero también en 25% de la leucemia linfocítica aguda del adulto y en menor grado en el del infante, con un 3%. También tenemos a los factores de transcripción quiméricos, que es decir, los secundarios a la fusión de los diferentes factores, que es el TEL-AML1, que depende de la translocación 12.21, lo que conduce al cierre de la estructura cromatínica a la inhibición de la transcripción, lo cual altera las propiedades de diferenciación y autorrenovación de la célula madre hematopoyética. La que sigue, por.
Bueno, ya pasando con lo que son las manifestaciones clínicas, es común que pues una persona con leucemia linfoblástica aguda sienta una pérdida de bienestar debido a la producción insuficiente de células sanguíneas normales. Esto ocurre porque las células cancerígenas, las células leucémicas de la médula ósea, van a desplazar a las células normales productoras de sangre, lo que va a ocasionar que los pacientes con leucemia linfoblástica aguda pues no tengan cantidades suficientes de glóbulos rojos, blancos ni plaquetas. Bueno, y esto nos va a provocar los síntomas que se van a dividir en síndromes. Entre los síntomas de la deficiencia de glóbulos rojos, o también nos va a producir el síndrome anémico, se va a incluir lo que es la fatiga, falta de aliento durante las actividades normales, como caminar, subir escaleras, correr, hacer ejercicio. También nos va a provocar mareos y lo que es palidez. Entre lo que vienen los síntomas de la deficiencia de glóbulos blancos, leucopenia, va a originar lo que es el síndrome infeccioso. Aquí lo más común es infecciones muy frecuentes y frecuencia de fiebre. Aquí pues los pacientes van a ser más susceptibles a contraer alguna infección que pueda complicar lo que va a ser el diagnóstico. En la parte del síndrome purpúrico, esto se debe a la deficiencia de plaquetas, también llamado trombocitopenia. Se va a incluir lo que son que van a aparecer moretones que aparecen muy fácilmente, sangrado prolongado cuando la persona se corta, también van a aparecer puntos rojos en la piel del tamaño de un alfiler, que pues esto lo conocemos como petequias. También uno de los síntomas más frecuentes son los sangrados nasales, van a ser muy frecuentes y también van a ser muy intensos. También en la parte bucal, las encías van a sangrar frecuentemente. Y bueno, en la orina también va a aparecer sangre. También esto nos ocasiona el síndrome infiltrativo, que pues aquí esto se va a caracterizar por la presencia de sudores nocturnos, molestia en los huesos o en las articulaciones. También se va a presentar agrandamiento del vaso, hepatomegalia y agrandamiento de los ganglios linfáticos. Va a haber dolor o sensación de saciedad debajo de las costillas, y también se va a presentar una pérdida de peso y pérdida del apetito. La que sigue. Bueno, para el diagnóstico, pues es imprescindible obtener un diagnóstico acertado sobre esta patología, ya que pues ayudará al médico a saber la tasa de progresión de la enfermedad y así poder determinar un tratamiento adecuado y eficaz para el paciente. Lo que debemos tener para determinar para un tratamiento adecuado son los antecedentes médicos y un examen físico. Realizar una correcta y detallada historia clínica pues es de gran importancia, ya que pues aquí debamos incluir antecedentes de enfermedades, lesiones, tratamientos, medicamentos previos, enfermedades hereditarias, así como pues la correcta exploración física, ya que como lo vimos en la diapositiva anterior, la clínica de la leucemia pues es muy evidente y puede que la sospecha del diagnóstico sea más rápida, y así iniciar las pruebas de diagnóstico como pruebas de sangre, pruebas de médula ósea, pruebas genéticas de líquido cefalorraquídeo e estudios de imagen. La que sigue, por favor. Bueno, empezamos con lo que son las pruebas de sangre. Aquí encontramos el hemograma completo. Esta prueba nos va a servir para medir la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en una muestra de sangre. También mide la cantidad de hemoglobina presente en los glóbulos rojos. El hemograma deberá incluir la forma leucocitaria. Esto es lo que mide la cantidad de diferentes tipos de glóbulos blancos en la muestra. Después tenemos lo que es la biopsia de médula ósea. Esta consiste en extraer una muestra de médula ósea para analizar la presencia de blastos cancerosos. Después tenemos lo que es la citometría de flujo. Esta va a determinar las características de las células leucémicas, identificando pues lo que es su tipo específico. Básicamente clasifica las células presentes en la muestra de sangre. Además, pues nos va a ayudar a confirmar lo que es el diagnóstico, a determinar el tipo de linfocitos en los que se originó la leucemia linfoblástica aguda, y para evaluar la madurez de estas células, así como para
comprobar resultados del tratamiento. En el caso de las pruebas genéticas, se va a determinar un análisis citogénico. Esta prueba sí es de hematopatología. Se va a utilizar un microscopio y a fin de examinar cromosomas en el que se encuentran dentro de las células. En el caso de estos pacientes con leucemia, el cariotipo se emplea para buscar cambios anormales en lo que son los cromosomas de las células. Esta prueba es importante para identificar la translocación entre los cromosomas 9 y 22, que nos mencionó mi compañero hace un momento. Indica el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, la presencia del cromosoma Filadelfia, que es un subtipo cuyo tratamiento es distinto al de otros tipos de leucemia. Tenemos también lo que es la hidratación in situ con fluorescencia. Bueno, esta técnica nos va a servir para analizar los genes y cromosomas de células y tejidos. En el caso de la leucemia, pues se utiliza hibridación in situ con fluorescencia para determinar ciertas anomalías en los cromosomas y genes de las células leucémicas. Y por último tenemos la PCR, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Esta se va a utilizar para determinar la cantidad de células cancerosas que todavía están presentes en el tratamiento después de que ya se haya administrado el tratamiento. ¿Sí? Tenemos también lo que son las pruebas de líquido cefalorraquídeo. Bueno, aquí esto va a ser mediante la punción lumbar, que esto es un procedimiento que se emplea para extraer el líquido cefalorraquídeo de la columna vertebral. El líquido se va a extraer una muestra de líquido y se va a examinar al microscopio para comprobar que pues, no haya presencia de células leucémicas que se pudieron haber diseminado al cerebro y a la médula espinal. Bueno, esta prueba es importante ya que pues, la leucemia linfoblástica aguda puede diseminarse a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y ya que este líquido cefalorraquídeo circula alrededor del cerebro y la médula espinal, nos va a ayudar a determinar si no se ha diseminado a alguna zona y pues por eso se hace esta prueba. En cuanto a las pruebas de imagen, pues tenemos lo que es la tomografía computarizada. Pues bueno, a veces lo que es la leucemia pues se puede desarrollar fuera de la médula ósea afectando lo que son los ganglios linfáticos. En la resonancia magnética, esta se puede usar para detectar lo que es el agrandamiento de los ganglios linfáticos. También se va a utilizar para ver el hígado, el vaso, que esto también es un síntoma de la hepatomegalia. Tenemos lo que es la ecografía, muestra el tamaño y la forma y la ubicación del corazón, así como pues así como sus estructuras. Algunos tratamientos utilizados para la leucemia pueden dañar el corazón. Esto es más que nada, se utiliza cuando se presentan los efectos secundarios que puede poner en riesgo la función cardíaca. ¿La que sigue? Y bueno, llegamos a lo que es tratamiento. Los pacientes pues, que tienen esta enfermedad deben de recibir el tratamiento tan pronto pues, como sea posible, después de un efectivo diagnóstico. Van a existir varios tipos de tratamiento que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes y pues como ya lo hemos visto en pacientes pediátricos puede lograrse su remisión. Y pues en primer lugar tenemos a lo que es la quimioterapia, que va a ser el tratamiento estándar a largo plazo. La prescripción de la quimioterapia comúnmente consiste en más de uno o dos medicamentos anticancerosos. Los medicamentos de las quimioterapias lo que van a hacer matar a las células en todo el cuerpo que tienen un crecimiento rápido, entre ellas las células cancerosas, pero pues también afecta a lo que es las células sanas normales. La administración de la quimioterapia es en ciclos de tratamiento. Cada ciclo consta de cierta cantidad de días, seguido de algunos días de descanso. Y pues como vemos en la imagen, en general hay 3 fases de tratamiento: la terapia de inducción, la terapia de consolidación o intensificación y la terapia de mantenimiento. Y bueno, empezamos con lo que es la terapia de inducción. La meta de esta terapia pues
es destruir las células cancerosas como sea posible para lograr una remisión. Los regímenes terapéuticos de la inducción para lo que es la leucemia linfoblástica aguda suele emplear una combinación de medicamentos, entre ellos vincristina, antraciclinas y corticosteroides, como la prednisona o la dexametasona. Generalmente, pues la gravedad de la enfermedad y los efectos secundarios de esta terapia inicial van a ocasionar que el paciente sea hospitalizado entre 4 y 6 semanas. Al final de esta terapia se van a ordenar pruebas para determinar si el paciente ha logrado o no una remisión completa. Después sigue lo que es la consolidación, la segunda fase de la quimioterapia. Aquí se administrará una vez que la enfermedad está en remisión, y pues la meta de esta fase de la consolidación es matar a todas las células leucémicas que permanecen en el cuerpo. Durante esta fase, los medicamentos de quimioterapia se van a administrar en dosis mayores que las empleadas en la fase anterior. La terapia de consolidación suele administrarse en ciclos durante un periodo de 4 a 6 meses, y su protocolo pues puede incluir 1 o 2 terapias intensificadas que son similares a las que se usaron en la fase anterior. Aquí suelen combinarse varios medicamentos quimioterapéuticos con el fin de prevenir la resistencia farmacológica de las células leucémicas. Y a continuación se resumen medicamentos empleados en la fase de tratamiento de consolidación. Se van a aplicar dosis altas de methotrexato, citarabina, vincristina, 6-mercaptopurina y blinatumomab. Y también se emplea inotuzumab o sogamicina. ¿La que sigue? No, regrésale, perdón. Y la fase de mantenimiento, que es la tercera fase del tratamiento de la quimioterapia en la leucemia linfoblástica aguda. La meta de esta fase es impedir la recaída a la enfermedad después de las 2 fases anteriores, ¿no? La mayoría de los medicamentos empleados en la fase de mantenimiento se van a administrar por vía oral, y en esta parte del tratamiento de quimioterapia el tratamiento va a ser de forma ambulatoria. Aquí los pacientes van a recibir dosis menores de medicamentos de quimioterapia, y pues en esta fase no se suelen tener muchos efectos secundarios. Esta terapia va a durar de 2 a 3 años, y en el caso de los niños, y en adultos pues suele durar hasta 2 años. Y aquí pues se emplean los medicamentos terapéuticos de mantenimiento son 6-mercaptopurina, methotrexato, vincristina, corticosteroides y quimioterapia intratecal. Ahora sí, ¿a qué sigue? Con lo que son las terapias dirigidas. Las terapias dirigidas van a emplear medicamentos u otras sustancias para atacar a lo que son las células cancerosas específicas. Tienen menor probabilidad de dañar las células normales. Algunas de estas terapias dirigidas van a bloquear la acción de ciertas enzimas, proteínas u otras moléculas que tienen una función de crecimiento y división de las células cancerosas. Aquí vamos a encontrar lo que son los inhibidores de tirosina quinasa. Estos se van a emplear para el tratamiento de pacientes con leucemia linfoblástica aguda con el cromosoma Filadelfia, denominada gen fusión BCR-ABL, que produce una proteína normal que tiene una función en la proliferación de células leucémicas. Básicamente, pues el mecanismo de acción de los inhibidores de tirosina es bloquear o inhibir lo que es la transmisión de señales de parte de la proteína BCR-ABL, que provoca la formación de células leucémicas. Estos medicamentos se toman diariamente en forma de comprimidos, y pues los medicamentos que están disponibles son los siguientes. Lo que es el imatinib, que fue aprobado para implementarse junto con la quimioterapia para pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Está disponible tanto para adultos
y para pacientes pediátricos. El siguiente medicamento es el desatinib, igual fue aprobado para adultos. Este se va a utilizar en caso de resistencia del medicamento anterior, que es el imatinib. Y por último tenemos el ponatinib, aprobado igual para pacientes con leucemia linfoblástica con mutación T315I. Y bueno, tanto los efectos secundarios que pueden producir este tipo de terapia, encontramos deficiencias de células sanguíneas, sangrado anormal, dolor, náuseas y vómito, diarrea, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, óseo y articular. Y un efecto muy poco común, pero pues es mortal, es el estrechamiento de vasos sanguíneos y la formación de coágulos. La que sigue. Otro tratamiento que tenemos es lo que es la inmunoterapia. La inmunoterapia consta de tratamientos con sustancias que pueden estimular o inhibir el sistema inmunitario para ayudar al cuerpo a combatir el cáncer. La inmunoterapia se dirige a los antígenos de superficie celular que van a ser denominados cúmulo de diferenciación y, como vemos, también se agrega como CD. En la tabla podemos ver la frecuencia de los subtipos de leucemia linfoblástica en pacientes pediátricos. Como podemos ver, pues la más frecuente es la de las células B precursoras, con un 70%, y bueno, la inmunoterapia va dirigida a este tipo de leucemia, con la designación del cúmulo de diferenciación 10, 19, 20, 22 y 24. Y ya como tal, pues la inmunoterapia se puede aplicar por medio de anticuerpos monoclonales, que estas son proteínas producidas en el laboratorio que pueden unirse a sustancias presentes en el cuerpo, entre ellas las células cancerosas. Esta se puede administrar como monoterapia para destruir células cancerosas, o también se puede llevar con medicamentos, toxinas o sustancias radiactivas a las células cancerosas. En los medicamentos disponibles encontramos a lo que es blinatumomab. Este es un anticuerpo que se emplea para tratar la leucemia linfoblástica aguda de las células B en caso de alguna recaída o resistencia al tratamiento previo. Después tenemos lo que es rituximab. Esta se va a unir a lo que es el CD20, que es una proteína que se encuentra en la superficie de las células B sanas y en las células B linfoblásticas. Y por último tenemos inotuzumab o zogamicina. Esto también es un anticuerpo mononuclear unido a un medicamento, va a ir unido a un medicamento quimioterapéutico y se va a emplear para tratar la leucemia aguda de células B en caso de alguna recaída o resistencia al tratamiento previo. Y esta se va a dirigir al CD22. La que sigue. Y por último, bueno, tenemos el tratamiento que es el trasplante de las células madre. La meta del trasplante de las células madre es curar el cáncer del paciente al destruir las células cancerosas en la médula ósea con dosis altas de quimioterapia y luego reemplazarla con células madre productoras de sangre sanas. Existen dos tipos de trasplante de células madre, lo que es el allotrasplante, en el que los pacientes reciben células madre de un donante compatible o parcialmente compatible, o de un donante que no es familiar pero es compatible, y el autotrasplante, en el que se utilizan las propias células madre del paciente. Un dato importante es que puede emplearse como tratamiento para pacientes con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo o para aquellos que no responden al tratamiento previo, como quimioterapia, terapia dirigida. Y bueno, en esta diapositiva hablaremos específicamente del allotrasplante. Es un tipo de trasplante que se utilizan células productoras de sangre sanas provenientes de un familiar o de un donante no familiar de una unidad de sangre del cordón umbilical con compatibilidad completa parcial del antígeno leucocitario humano. Estas células madre del donante van a restaurar la capacidad de la médula ósea de formar células sanguíneas nuevas. Y bueno, el objetivo de este allotrasplante es regenerar el sistema inmune. El sistema inmune va a ayudar a combatir las infecciones y otras enfermedades.
bueno, ya una vez regenerado el sistema inmune, tiene la capacidad de reconocer y, bueno, atacar a las células cancerosas restantes previas a otros tratamientos. Y como efecto secundario del allotrasplante, encontramos el más común es el efecto injerto contra leucemia. Esto se va a presentar cuando las células inmunitarias trasplantadas del donante, que van a recibir el nombre de injerto, perciben a las células del cuerpo receptor, o sea, las células del huésped, de la persona que está recibiendo. Va a percibir esas células como extrañas y por lo tanto las atacarán. Esto va a afectar lo que es piel, hígado, y estómago y ojos. La que sigue. Y tenemos el autotransplante, que, bueno, este es un procedimiento en el cual van a extraerse células madre y se van a almacenar. Estas células se devuelven al torrente sanguíneo del paciente por vía intravenosa después de que el paciente haya sido sometido a quimioterapia o radioterapia. Bueno, pues aquí creo que no hay mucho que explicar. Es una terapia que se utiliza en pacientes, no se utiliza mucho en pacientes, solo en pacientes que pues pertenecen a o participen en ensayos clínicos. La que sigue. Bueno, y ya para terminar, el pronóstico, pues en niños la tasa de supervivencia es alta. El 85% de las veces se logra la remisión, pero esta es a largo plazo. En adultos es un poco más variado, siendo más favorable en adultos menores de 50 años y en aquellos con conteos de bajos glóbulos blancos. Pero bueno, un pronóstico no favorable es la edad. Mayores de 60 años tienen un alto conteo de glóbulos blancos al diagnóstico y ciertas anomalías cromosómicas. Mientras, bueno, aquí como conclusión, pues es que los pacientes pediátricos tienen una supervivencia más alta. En cambio, los pacientes ya, pues podría decirse geriátricos, tienen un peor pronóstico y un alto riesgo de, pues, complicación. ¿A que sí? Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.